Amigos de Foro Económico Popular. Y hoy vamos a continuar un poco con el anterior video que hablamos sobre el informe Rockefeller. Y hay algunas cosas que quedaron en el tintero en la introducción que habíamos empezado en el otro video. Y nosotros queríamos más o menos mostrar cómo se aplicó técnicas de control de ingeniería social en la invasión o en la proliferación de las comunidades así de tinte evangélico bibliaísta. Esa es una palabra que yo la acuñé, ¿verdad? El bibliaísmo. Entonces, algunos le dirán que son fundamentalistas, pero estos grupos no son fundamentalistas, estos grupos son bibliaístas. ¿Qué significa eso? Que estando en nuestros países latinoamericanos, ellos actúan como gente que, vamos a decir, habla de una observancia a la Biblia, pero en Estados Unidos van a las festividades de Halloween, van a las diversas, vamos a decir, actos o espectáculos de tinte normal en ese país. Entonces, de ahí viene el bibliaísmo. Entonces, ¿cómo fue que esto cobró vida, verdad? Esto cobró vida ya por fines de los 60, inicios de los 70, en la Iglesia Católica. Ocurrió, especialmente en América Latina, la segunda conferencia del episcopado latinoamericano de Medellín, donde había una declaración que hablaba sobre la preferencia, sobre la opción preferencial por los pobres, que no era nada más que la aplicación del Evangelio, especialmente en lo que se refiere a las bienaventuranzas, ¿verdad? Generalmente, si uno lee la literatura católica o los documentos de la Iglesia Católica sobre este tema, termina en ese pasaje bíblico. Entonces, bueno, evidentemente, una vez que se realizó el informe Rockefeller, se crearon varios seminarios, especialmente en Centroamérica, en Puerto Rico, donde se empezaron a entrenar a misioneros, no es misioneros, a personal en técnicas de motivación, estudio de Biblia. Y entonces, bueno, evidentemente con esto se realizó lo que ellos le llamaban las campañas bíblicas. Y bueno, entonces ellos sabían, por ejemplo, que los latinoamericanos les gusta, vamos a decir, la alegría, la emoción. Entonces, bueno, esta gente fue entrenada en técnicas en técnicas MK Ultra, especialmente en métodos de estimulación emocional. También la misma cosa las consejerías que hacen los pastores. Entonces, evidentemente, estas personas fueron entrenadas para detectar cuáles eran las conductas positivas y negativas que tengan las personas en nuestros países latinoamericanos de ese tiempo. Y también otra cosa, se repartieron millones de porciones del Evangelio de San Juan, que es el libro, o sea, el patrono de la masonería, ¿verdad? El apóstol San Juan es patrono de la masonería, o sea que
dentro de lo que se dice la liturgia masónica, está el solsticio, de la fiesta de los solsticios, coinciden con la fiesta de San Juan Bautista y de San Juan Evangelista. Eso nomás queríamos decir así, tomando nomás en cuenta de por qué el Evangelio de San Juan y no los otros evangelios. También ya como resultado de eso, de ese esfuerzo ecuménico que fue tal vez el Concilio Vaticano II, se realizaron inclusive versiones de la Biblia, que es la versión popular, vamos a decir, y entre esos estos grupos sabían esto, entonces ellos lograron adquirir millones de ejemplares del Nuevo Evangelio, o sea, del Nuevo Testamento, en la versión popular, que tenía, vamos a decir, el imprimatur de obispos católicos. Entonces eso es una guerra de baja intensidad con los recursos mismos autorizados por la Iglesia Católica. Y entonces los cultos eran, vamos a decir, grandes exposiciones de versículos bíblicos, y después oraciones de sanidad, las grandes campañas de sanidad y de liberación, donde aparecían personas que estaban perturbadas. Y bueno, evidentemente ellos tenían los métodos MK Ultra y trataban, vamos a decir de alguna forma, de liberar a esas personas de esas perturbaciones, ¿verdad? Aunque era muy difícil. También siempre ya empezaban a buscar adeptos, y estos adeptos, por ejemplo, hacían la famosa oración en el cual siempre se le pide a las personas que no participan de esos grupos evangélicos a aceptarle a Jesús en una oración especial, vamos a decir, que se realiza. Y el hecho de que entren ya o hagan esa oración les significaba a ellos como si fueran creyentes, y en ese día tenían que anotar el día que hicieron esa oración de aceptación, y recibían algunas porciones de estudios bíblicos o de estudios de los líderes de algunos grupos de estas comunidades, vamos a decir, bibliaístas, seguramente de Estados Unidos, donde estaban algunos escritos de algunos fundadores de estas organizaciones religiosas, ¿no? A los evangélicos que están viendo este video van a tener que atajarse, porque ustedes también son un grupo religioso. Y vamos al segundo punto que queríamos hablar, es de las famosas teorías de la conspiración. Y en ese tiempo, allá por la década del 70, yo me recuerdo que habían varias porciones bíblicas, o sea, porciones con citas bíblicas, donde se hablaba mucho del libro del Apocalipsis, y se mencionaba del anticristo, de la venida del anticristo, del fin del mundo, y generalmente que el Papa, o cualquiera de los papas, yo voy a contar desde el tiempo que yo tengo uso de razón, del Papa Pablo VI, del Papa Juan Pablo II, del Papa Juan Pablo I, del Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco, que hoy en día es el Santo Padre de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, evidentemente, siempre se trataba de usar que la figura del Papa era la figura del falso profeta o del anticristo. Y también otros grupos predicaban el arrebatamiento. Eso, por ejemplo, tuvieron mucha difusión allá por el año 1991, después de la guerra del Golfo Pérsico,
venían grupos evangélicos que hacían